Hay una historia en la Biblia que no promete finales fáciles. Una historia donde Dios guarda silencio. Y donde el justo sufre sin entender por qué. Esta es la historia de Job. Job vivía en la tierra de Uz, en un tiempo muy antiguo. Era un hombre común, con una vida estable, una familia grande y una reputación limpia. Se decía de él que era recto, íntegro y respetuoso con Dios. No porque fuera perfecto, sino porque intentaba hacer lo correcto incluso cuando nadie lo veía. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía ganado, tierras, sirvientes y una posición respetada entre los suyos. Para muchos, era el ejemplo de una vida bendecida. Pero Job no vivía confiado. Cuando sus hijos celebraban banquetes, Job ofrecía sacrificios en silencio. No porque supiera que hubieran hecho algo malo, sino por cuidado. Pensaba que incluso una persona buena podía equivocarse por dentro sin darse cuenta. Job creía que amar a Dios no era solo cosa de palabras, sino de conciencia. Y aquí ocurre algo que Job nunca llegó a saber, pero que es esencial para entender toda la historia. En el cielo, en presencia de Dios, aparece Satanás, cuestionando las intenciones humanas. Satanás pone en duda la fe de Job. La idea que plantea es sencilla, pero muy profunda. Job no ama a Dios por quien es Dios, sino por lo que Dios le ha dado. Según esa acusación, la fe de Job existiría solo porque su vida está llena de bendiciones. Satanás sostiene algo todavía más duro, que nadie es capaz de amar a Dios simplemente porque sí. Que las personas solo creen, confían o son fieles cuando reciben algo a cambio. Y por eso lanza el desafío: si Job pierde todo lo que tiene, también perderá su fe. Dios permite que Job sea probado. No porque quiera verlo sufrir. No porque Job haya hecho algo mal. No como castigo. Sino para responder a esa acusación, para mostrar si una persona puede amar a Dios incluso cuando no recibe nada. Permite que Satanás toque lo que Job posee, pero con límites, prohibió quitarle la vida a Job. Es muy importante entender esto. Job no sabe nada de esta prueba. No sabe que existe una conversación entre Dios y Satanás. No sabe que su vida se ha convertido en el centro de una cuestión mucho más grande que él. Si Job lo supiera, la prueba no tendría sentido. Porque su fe ya no sería libre, sería consciente. Para Job, todo empieza de repente. En un solo día, su vida se rompe. Llegan noticias una tras otra. Pierde su ganado. Pierde a sus sirvientes. Pierde sus bienes. Y finalmente, lo peor. Un viento violento derriba la casa donde estaban reunidos sus hijos. Todos mueren. Todo ocurre el mismo día. Job no tiene tiempo de entender. No tiene tiempo de llorar una pérdida antes de recibir la siguiente. Cae al suelo. Rasga su ropa. Se cubre de ceniza. Son gestos antiguos que muestran un dolor profundo. Job sufre. Llora. Se quiebra. Pero no renuncia a Dios. Acepta que la vida nunca estuvo bajo su control. Cuando Satanás ve que Job no rompe su fe, insiste de nuevo. Ahora sostiene que Job sigue confiando porque aún conserva algo, su salud. Y se permite una nueva prueba. Job enferma gravemente. Su cuerpo se cubre de llagas dolorosas de la cabeza a los pies. El dolor es constante. No puede dormir. No puede descansar. El hombre respetado pasa a sentarse en el suelo, aislado, rascándose con un trozo de cerámica rota para aliviar el dolor. A la pérdida se suma la humillación. Su esposa, agotada por el sufrimiento, pierde la esperanza. No entiende cómo Job puede seguir creyendo cuando todo se ha derrumbado. Job queda prácticamente solo. Entonces llegan sus amigos. 3 hombres que lo conocían desde hacía años. Cuando lo ven desde lejos, no lo reconocen. El sufrimiento ha cambiado tanto su aspecto que parece otra persona. Se sientan con él. Lloran. Guardan silencio durante varios días. Ese silencio es lo mejor que hacen. Porque cuando empiezan a hablar, todo empeora.
En la mentalidad de aquella época, un sufrimiento tan grande solo podía tener una explicación. Job había hecho algo terrible y lo ocultaba. Sus amigos lo juzgan. Buscan errores en su pasado. Le dicen, una y otra vez, que confiese. Que Dios no permitiría tanto dolor a un inocente. Job se enfada porque sabe que no ha hecho nada que justifique lo que vive. Se siente acusado, incomprendido y traicionado. Entonces ocurre algo muy importante. Job intenta hablar con Dios. No una vez, ni dos, a lo largo del relato, Job intenta dirigirse a Dios una y otra vez. En total, Job intenta hablar con Dios unas 36 veces. 36 veces buscando una respuesta. Y Dios no responde, el silencio es total, eso es lo que más duele a Job. No solo el dolor físico. No solo la pérdida. El silencio. Job no entiende por qué Dios calla. No entiende por qué, si ha sido fiel, no recibe ni siquiera una explicación. Capítulo tras capítulo, el silencio continúa. Hasta que finalmente, Dios habla. Pero no lo hace como Job espera. No explica la prueba. No habla de Satanás. No cuenta la conversación que ocurrió fuera de la vista de Job. Dios habla de otra cosa. Habla de la creación, del universo, del mar, del cielo y de las estrellas. De fuerzas que el ser humano no puede controlar. Dios no responde al por qué. Responde al quién. Muestra que hay realidades más grandes que el dolor humano. Que el mundo no gira solo alrededor del sufrimiento de una persona. Que Dios no había desaparecido, aunque hubiera guardado silencio. Job entiende algo profundo. No entiende el motivo de su dolor. Pero entiende que no ha sido abandonado. Comprende que su fe no depende de recibir respuestas, sino de confiar incluso cuando no las hay. Entonces llega la restauración. Dios devuelve a Job la salud. Le devuelve la estabilidad. Le devuelve la dignidad. Recibe el doble de lo que había perdido en bienes. Nuevos rebaños. Nuevas tierras. Nueva prosperidad. También recibe nuevos hijos. No como sustitución de los que perdió, sino como nueva vida. Job vive muchos años más. Ve a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero hay algo que nunca recibe. La explicación completa. Job muere sin saber que su vida fue parte de una prueba mayor. Nunca supo que se había cuestionado si una persona puede amar a Dios sin recibir nada a cambio. Y eso es lo que da sentido a toda la historia. La historia de Job no trata de por qué Dios quita y luego devuelve. Trata de si es posible amar a Dios simplemente por quien es. Hoy, esta historia sigue hablando. Habla de personas que hacen lo correcto y aún así sufren. De personas que no reciben respuestas. De personas que siguen creyendo incluso cuando no entienden. Job nos recuerda que la fe no es un contrato. No es yo creo y tú me das. Es confianza incluso en el silencio. Y quizá, esa sea la fe más difícil de todas.